Ingobernables. 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 Ingobernables siempre. Son ingobernables. A eso viene este mundo, a ser ingobernable. Jorge Lozano. No te puedes perder quién nos visite el día de hoy en Personalidades Ingobernables. Es que no lo quiero dejar porque ¿cómo le voy a hacer eso a mis hijos? Y es, redefine, es justo por tus hijos tienes que dejarlo porque no pueden por un segundo pensar tus hijos que eso es amor. Porque entonces al rato tu hijo va a golpear a su esposa y tu hija va a dejar que la golpee su pareja. Entonces definamos quién es un psicópata, que suelen tener rasgos narcisistas muy fuertes, pero es una persona que su cerebro no está bien programado para poder sentir empatía. De hecho, la reinserción social con un psicópata o con un narcisista es desde el aprendizaje a la empatía, porque nunca la van a sentir. Y mucha gente en la cárcel te lo dice, ¿no? Creo que la prisión más cabrona es la que tienes en la cabeza, porque hay mucha gente que está en prisión, como bien lo dices, en su cabeza en libertad física. Y hay mucha gente que está en libertad absoluta estando en una prisión física. Ingobernables que están conectadas y conectados con nosotros el día de hoy. Hoy traigo una charla con un personaje ejemplar. Fíjate, vengo con una activista que se enfoca y ha recorrido las cárceles más peligrosas de México. Es fundadora de Reinserta, que se especializa en infancias en situación de violencia extrema, y también conduce el podcast Penitencia, que tienes que verlo, mamacita, papacito, porque le da visibilidad a los casos más duros del sistema penitenciario. Y hoy tengo el honor de que me acompañe Saskia Niño de Rivera. Feliz de ¿Cómo estar estás, aquí. querida? Feliz de Qué estar gusto. En este espacio. El gusto es mío. Gracias por considerar. Encantado de platicar contigo otra vez. La segunda vez que platicamos, Sí, ya nos conocíamos la primera vez. Quedé como que entre traumatizado y entre reflexivo. Es que ese es el efecto que genera charlar contigo, Saskia. Tengo que Yo sé tener que ya más cuidado en cómo suelto la información porque creo que tengo muy normalizado y de repente es como, no, creo que esto no se puede decir como tan... No. De hecho, a mí me impresiona porque realmente para la gente que nos está viendo, yo estoy seguro que la mayoría tiene contexto de tu labor, que es meterte a los sistemas penitenciarios, tener charlas íntimas con algunos de los criminales que más han hecho historia increíble, con criminales históricos, asesinos seriales, inclusive inocentes que están dentro del sistema penitenciario, que se tiene toda la evidencia que son inocentes y tú puedes ver la frustración de esta gente cara a cara. Ha de ser un tema fuerte inclusive de navegar. Sí, a ver, penitencia, yo tengo la fortuna que encontré mi pasión en el sistema penitenciario. La verdad es que soy una loca de las cárceles. Me encanta todo el fenómeno social, me encanta el análisis de lo que existe dentro de las cárceles. El tema de la justicia y el análisis de la justicia de ¿estamos haciendo lo correcto en materia de justicia o no estamos haciendo lo correcto en materia de justicia? Y lo que busco hacer con Penitencia es contar las historias sin ningún tipo de filtro. Sí. Entonces tú dices... seriales sí, pero también inocentes también, pero también tocamos temas de maternidad en prisión, pero tocamos temas de adicciones, pero tocamos temas sobre violencia en las infancias, contando las historias de estas personas. Y el podcast lo que busca es generar esa creencia en la gente de que es muy fácil a veces confundir la venganza con la justicia. Sí. Y no es un tema nada más como, bueno, ya lo metieron a la cárcel y se acabó, ¿no? Hace unos días, Claro. del momento que estamos grabando este podcast, detuvieron a Saúl Huerta, el diputado, que salió un video que estaba teniendo relaciones sexuales, abusando sexualmente de un niño, de un menor de edad. Y la nota en todos lados era, ya, le dan sentencia de 22 años, ¿no? Y yo saqué un comunicado desde la organización Reinserta diciendo, ok, ya lo metimos a la cárcel, pero ¿qué más? O sea, tenemos que atrevernos a hablar de qué más. ¿Sirve que metamos a los pedófilos a la cárcel nada más así? ¿O ya estamos llegando demasiado tarde cuando hablamos de cárcel? O sea, el daño ya está hecho. Entonces, la conversación no puede nada más ser, ya, cárcel y se acabó. Es, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Claro. Que un Saúl Huerta, símbolo de todos los que hay en México, están pudiendo lastimar a niños y a niñas, ¿no? Entonces, eso es lo que busca Penitencia, como atrevernos a llevar las conversaciones incómodas hacia
la construcción de un México mejor. Eso es impresionante porque, fíjate, ves esas conductas y a veces ves que son conductas que van bajando de generación en generación. Sí, 100%. Fíjate, hay muchos agresores, hay muchos que nos están viendo el día de hoy que se casaron con una persona, con un agresor y empezaron a ver esas conductas y luego se dieron cuenta que en la familia, que en el linaje familiar de ese agresor había más. ¿Tú qué has platicado con los criminales? Y en la propia también, ¿eh? Y en la propia. O sea, yo algo que me costó muchísimo trabajo entender es cuando empecé a ir a penales de mujeres, tenía yo como 20 años, y las historias de todas eran, ¿no? Como que mi esposo me pegaba, mi esposo esto. Y me acuerdo que una vez hice un comentario como muy banal, y hoy entiendo que fue un comentario muy banal, que fue algo así como, es que, ¿cómo le hacen para conseguir a los hombres más violentos? Y ustedes, ¿no? O sea, como, y ahí entendí que repetimos patrones, ¿no? Eso. Y quizá, por ejemplo, estas mujeres que de pronto están con hombres violentos, quizá entendieron el amor desde la violencia en sus propias casas, porque entonces estaban con una madre y un padre que el padre violentaba a la madre y que la madre se quedó. Porque no tuvo las herramientas psicosociales, emocionales, como lo queramos ver, para salirse de la relación. No estoy metiendo en juicio de valor, ni muchísimo menos. Uy, me encanta pero que lo ves así. repetimos esos patrones. O sea, yo siempre lo digo, y cuando hablo con mujeres que están en situación de violencia, es que escucho mucho la frase, es que no lo quiero dejar porque ¿cómo le voy a hacer eso a mis hijos? Sí. Y redefine, es justo por tus hijos tienes que dejarlo porque no pueden por un segundo pensar tus hijos que eso es amor. Porque entonces al rato tu hijo va a golpear a su esposa y tu hija va a dejar que la golpee su pareja. Totalmente. Porque mamá, papá se aman. Claro. Y entonces papá le pega a mamá, Sí. para cuadrar a mamá, y esa es la manera en la que me tengo que vincular afectivamente. Uy, ¿no? estoy con el ojo abierto porque es cierto, y yo he visto conversaciones que has tenido con asesinos y siempre les preguntas ¿a qué se dedicaba tu mamá o tu papá? Y a veces te responden cosas muy, muy triviales, ¿no? Pues mi papá vendía autopartes o mi madre vendía, pero cuando empiezas a indagar un poquito más, empiezas a detectar esas conductas, Claro. esas cositas que se fueron guardando en la psicología de, Claro. de un agresor potencial, y a veces un agresor... por eso me encanta que Reinserta se enfoque en los niños. En los niños. Es que, y nos costó trabajo, ¿eh? De hecho, si hoy tuviera que renombrar la fundación, no le pondría Reinserta, porque Reinserta está como muy vinculado con el concepto de reinserción social. Y dentro de lo que hacemos, una parte es reinserción social con menores de edad agresores, Sí. Especialmente niños reclutados por la delincuencia organizada, pero en realidad Reinserta no se dedica a reinsertar socialmente. O sea, nosotros trabajamos desde el entendimiento que el trauma efectuado Sí. en un menor de edad genera conductas antisociales. Porque, a ver, ¿qué genera el trauma? Ausencia de empatía. Y vámonos muy fácil. Si yo llego a mi casa todos los días o los fines de semana y veo a mi mamá tirada en el piso sangrada porque mi papá la agarró como piñata, literalmente, ¿cómo sobrevivo yo en este ambiente, en este hogar? Pues dejando de sentir. Adaptándome. Me adapto. Y para eso si me duele en el alma ver a mi mamá tirada, sangrando, pues me tiene que dejar de doler porque sé que va a volver a pasar mañana, pasado, ¿no? O cada fin de semana, o cada que papá llega borracho. Entonces, lo que genera el trauma es un mecanismo de defensa Sí. que disminuye la capacidad empática, porque somos capaces de amar, somos capaces de sentir cuando tenemos un entorno sano que sabemos que podemos vulnerarnos, por ejemplo. Claro. Y lo que pasa es, ¿qué pasa con una persona que tiene bajos índices de capacidades empáticas? Pues es una persona que muy probablemente tiene más posibilidades de generarle daño a alguien más, porque la empatía es una emoción que existe en el ser humano para que podamos sobrevivir como sociedad. Yo tengo empatía y por ende estoy aquí y no te voy a decir una cosa que sé que te va a lastimar. Claro. Y esa es mi capacidad de decir, es que yo no quiero que tú me la digas a mí. Exacto. No es tanto una cuestión como de amor puro, que muchas veces sí puede ser, pero también es un mecanismo. Es un mecanismo social. Es decir, güey, si yo no quiero que tú ahorita me agarres a patadas, yo no te voy a agarrar a patadas a ti, y así nos entendemos absolutamente todos. Si yo no tengo esa capacidad de decir, no quiero que me patees, por eso no te voy a patear a ti, Claro. muy probablemente si me da la gana patearte, te lo voy a patear. Claro. Y eso pasa con el güey que se dedica a robar a mano armada, o que se dedica a secuestrar, o que se dedica a quitarle la vida a las mujeres, feminicida y demás. Es esa ausencia de empatía. Y por eso Reinserta se ha enfocado muchísimo en trabajar
el psicotrauma en las infancias violentadas, porque, y lo hemos visto, especialmente, por ejemplo, con pederastas. Yo he trabajado mucho con pederastas. De hecho, mi último libro es sobre violencia sexual infantil. Entrevisté a varios pederastas y la gran mayoría de los pederastas tienen historia de violencia sexual en la infancia, ellos como víctimas. Y la manera en la cual se relacionan sexualmente es como se les enseñó a ellos a relacionarse sexualmente, que es con una persona mucho más grande, en sumisión absoluta. Entonces, si no podemos, un poco regresando al ejemplo de Saúl Huerta, si no podemos entender que la prevención implica menos víctimas, pues estamos jodidos. Eso está cabrón. Fíjate que esto es el concepto, en inglés se le llama nature versus nurture. Exacto. Es la crianza, lo traes por crianza, lo traes por naturaleza. Entonces ese es lidiar con esos dos mundos que está tremendo. Y fíjate, ahorita que platicabas al respecto, justo platicaba la vez pasada que a mí me impresionó saber que una de las medidas para los padres pederastas que están dentro de cualquier religión. Clerical. Sí, el tema clerical es mandarlos a centros en donde los retiran un rato y esos centros no tienen paredes, o sea, tienen paredes de cristal o tienen regaderas de cristal para no permitirles hacer. Y yo escucho esas soluciones y yo digo, eso no es una solución. Es que eso no te... O sea, a ver, trabajar con pederastas es muy complicado, porque al final es un impulso predeterminado en la cabeza, o sea, es una manera de vincularse, y ese es el efecto, ¿no? Es como a ti decirte que no te gustan las mujeres. Pues eres un hombre heterosexual, te gustan las mujeres, punto. Por más que te diga yo es que tienes que ser gay, pues no te gustan los hombres, ¿no? Y yo no puedo forzarte a que te gusten los hombres. Desafortunadamente es muy complicado el pedirle a un pederasta que su cuerpo no reaccione ante la atracción de un infante. Entonces, tenemos que poder hablar como, por ejemplo, de la castración química, tenemos que poder hablar de inhibidores que desinhiban el apetito sexual en ellos, tenemos que hablar de terapias y acompañamientos de salud mental, porque la data nos dice que la gran mayoría de los agresores sexuales infantiles buscan no agredir. De hecho, yo en mi libro lo divido en tres. Hay tres tipos de agresores sexuales infantiles, el tipo A, el B y el C. El tipo A es el que sabe que tiene ese impulso, pero tiene un entorno psicosocial sano. Lo voy a poner entre comillas porque no nos vamos a poner a definir sano, pero sano, red de apoyo toda la vida, ¿no? Quizá nunca fue víctima de violencia sexual, etcétera. Y sabe que si él se mete con una persona menor de edad, va a lastimar a esa persona. Y esa conciencia, o sea, y esa capacidad empática. Ese dominio propio. Entonces, todo tiene dominio propio. El tipo B es muy parecido al tipo A, pero tiene momentos de deslices donde sí puede llegar a agredir y sí agrede a menores de edad. Claro. Y se sigue de episodios muy fuertes de depresión, de la culpa y intentos de suicidio, automutilación. O sea, por ejemplo, hay varios pederastas que han tratado de automutilarse los genitales, por ejemplo, por no volver a agredir. Y luego tienes el tipo C, que es el agresor puro nato sin culpa. Y ese viene también tuvo una infancia violentada, nunca ha sentido esta capacidad empática porque toda la vida ha tenido que defenderse, ha crecido en un entorno violento. Y ese es el güey que tienes en las redes sociales, que tienes agrediendo a los niños a diestra y a siniestra sin culpa alguna y demás. Entonces, vaya, a lo que voy no es que vamos a hablar en este podcast de pero es cómo llevamos la conversación, y eso es un poco lo que yo trato de hacer al más allá, ¿no? O sea, ya metimos a Saúl Huerta en la cárcel. ¿Y qué más? O sea, ¿por qué no estamos hablando de segregación de agresores sexuales en la cárcel? ¿Por qué no estamos hablando de mutilación, de castración química? ¿Por qué no estamos hablando de dónde se van, ¿no? Muchos agresores me decían, es que cuando me di cuenta, pues no supe dónde buscar ayuda. Y yo siempre le digo a los psicólogos, ¿estarías dispuesto tú a atender a una persona, un agresor sexual infantil, o un pedófilo en tu consultorio? No. Siempre la respuesta es no. Claro. Entonces, ¿a dónde va? ¿Cómo resolvemos ¿Cómo esto? lo resolvemos? ¿No? Sí. Si nadie lo quiere tocar. Eso está durísimo, porque fíjate, cuando hablamos de agresores sexuales y hablamos que eso es una composición química diferente, es una programación distinta a la que vienen. Y igual me imagino que los asesinos seriales y que muchos que muchos agresores en general, a veces cuando hablamos, por ejemplo, de conductas narcisistas, y yo he platicado con muchas mujeres que dicen, es que estuve casada o estoy casada con un narcisista y es
altamente inteligente. Sí. O sea, es Son altamente muy- inteligente, me va cortando mis cadenas de suministro de apoyo, me va cortando el suministro económico que yo recibo de mi familia, me va quitando lazos para aislarme completamente y hacerme una víctima más fácil. ¿Tú crees que, o has visto entre los criminales, o gente que está dentro del sistema penitenciario, esa inteligencia así fuerte? Es que yo lo divido en dos. A ver, el narcisismo es una característica muy puntual de una persona psicópata. Sí. Y entonces definamos quién es un psicópata, que suelen tener rasgos narcisistas muy fuertes los psicópatas, pero es una persona que su cerebro no está bien programado para poder sentir empatía. De hecho, la reinserción social con un psicópata o con un narcisista es desde el aprendizaje a la empatía, porque nunca la van a sentir. O sea, no puedes enseñarle a alguien a sentir, más bien les enseñas es que no te puedes reír cuando te está diciendo que se murió su abuela. Pero les enseñas conductas. Les enseñas conductas. O sea, es un trabajo muy puntual conductual con ellos. A diferencia, pero ojo, nada más el 1% de la población es psicópata, ¿eh? O sea, es muy poquito. Que literalmente el hipotálamo no conecta con el lóbulo frontal generando esa neurona espejo. Claro. La gran mayoría de las personas que están en la cárcel tienen baja capacidad empática por conductas sociales. Sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se pudo haber como prevenido en algún momento. Su entorno. Y lo que sí es, el narcisismo tiene una característica muy puntual, que esto lo vemos mucho con hombres violentos, o controladores, que tiene que ver mucho con inseguridad. ¿Y de dónde viene esa inseguridad? Y lo vemos mucho en la cárcel. De la cultura machista, fíjate. Y eso hay que decirlo puntualmente. Claro. Al niño, el papá machista, ¿qué le enseña al niño? ¿No? Los niños no lloran, los niños no sienten, los niños no se pueden vincular afectivamente con los hijos. O sea, esto, imagínate, yo a veces veo a papás que saludan de mano a sus hijos, ¿no? Sí. Es como, güey, qué cabrón que te estás reprimiendo el quizá querer darle un beso a tu hijo, el abrazarle, el decirle, hijo, te amo, porque sabemos que lo sientes, claro, ¿no? Pero entonces tú educas a eso y eso que genera inseguridades. Por eso el poder de la vulnerabilidad es tan importante para generar relaciones afectivas, porque entonces nos ponemos en una situación de igualdad. Y con el personaje narcisista, el narcisismo es una manera de tapar esas inseguridades. ¿Y qué hago? Como dices tú, te aíslo, te hago menos, te hago de este tamaño emocionalmente, porque solo así yo puedo sentirme superior a ti, que es la única manera en la cual sé vincularme, ¿no? Que es durísimo, porque... Y luego juzgamos mucho. Yo lo veo mucho con mi podcast, de repente... Sí. Que ponen, es que ¿por qué no se salió de ahí? O ¿por qué no? Y es muy fácil juzgar, claro, pero el agresor, hombre... Sí. Lo primero que hace es devaluar emocionalmente a la mujer a tal grado que lo que nosotros de afuera estamos viendo como de, güey, ¿por qué no agarró sus cosas y se largó? Cuando estás al interior de esa relación tóxica, es muy complicado. Totalmente. Tomar una postura. Una postura, y va entrando como la humedad por debajo del agua, o sea, por debajo de la puerta, no te vas dando cuenta que... No te das cuenta, y de repente ya estás ahí. Y luego lo que también pasa es cuando te sales de ahí y entonces... trabajas emocionalmente para fortalecerte, si volteas y dices, no puedo creer que estuve en esa situación, no puedo creer que estuve en esa relación. Pero claro, es un proceso emocional, ¿no? ¿Y cuántos casos hay de mujeres que viven eso? Llega un momento en que explotan y caen en la agresión hacia sus maridos. Que eso también luego, también hay que poderlo hablarlo, ¿no? Claro. Porque hablamos de mujeres y a mí me parece victimizante la mujer sumisa ante el hombre agresor. Pero las relaciones, muchas veces cuando hay violencia, también hay episodios de una violencia mutua. Claro. Entonces, eso le da al agresor primordial, que muchas veces, o en la gran mayoría de los casos son los hombres, con postura física, como que esta parte de, pues sí, pero ella también me pegó a mí. Eso. Sí, y empieza este ciclo que se va justificando la violencia dentro de esa relación. Sí, no es nada más él me dice a mi pendeja, yo también le digo a él que es un pendejo, ¿no? Exacto. Y entonces, sí, pero me pegó, sí, pero yo también lo provoqué, sí, pero yo... Es muy complicado. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando
cuando te escucho platicar con estas mujeres y hombres que están dentro del sistema penitenciario y es ver a veces sus motivaciones y cómo muchas de sus motivaciones vienen a veces de la droga. Son sentimientos que brotan en momentos de extrema drogadicción, pero yo te pregunto, y metiéndome en temas más subjetivos, quizá menos tangibles, menos racionales, tú, conforme has platicado con esta gente, ¿tú crees en la existencia de algo, o sea, de una influencia de alguna manera sobrenatural, o sea, un poder, algo que nosotros concebimos como algo malo, un poder, algo maligno que esté dentro o que entre a estas personas para actuar como actúan? A ver, yo soy atea. De entrada, entonces no creo en el diablo. Nada, no. Sí. Ni en Dios, ni o sea, yo creo en la humanidad y creo en lo terrenal, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo. Lo que sí, y de hecho hay uno de mis capítulos que entrevisto a un experto, un doctor, psiquiatra experto en adicciones, y lo que él habla mucho es las drogas que hoy se mete la banda, o sea, fentanilo, la cocaína, la piedra, el crack, o sea, todas estas drogas generan efectos en el cerebro que generan conductas antisociales. Y eso hay que decirlo. O sea, muchas veces, a mí no me gusta, por ejemplo, usar terminologías como es un criminal o es un asesino, porque el contexto en el que se llevó a cabo un delito muchas veces es complicado y no te define. Y es muy fuerte. Que deberías generalizar a un ser humano completo. Ahora, es muy fuerte porque tiene que haber justicia, pero sí también creo que las adicciones es otras cosas que tenemos que hablar desde donde lo tenemos que hablar. Y yo estoy ahorita muy enojada porque el presidente quiere criminalizar la adicción, pero justo las adicciones tienen que atenderse desde no es necesario. O sea, estabas drogado, algo se te botó en el cerebro y mataste a esa persona, ¿no? Eso pasa muchísimo. Sí. De hecho, muchas veces usan la droga para poder llevar a cabo ciertas acciones, pero no es que seas una mala persona. También hay que hablar del efecto que las drogas tienen. Por un lado, las drogas y la criminalidad en este país están muy correlacionadas. Totalmente. Muy. Y por otro lado, ya hay estudios, de hecho, ahora que mi esposa y yo estamos en planes de ser mamás, hicimos embriones y de los embriones un par nos salieron con un cromosoma X extra que está vinculado con la violencia. Wow. Sí. Y entonces el doctor nos recomendó deshacer esos embriones, desechar los embriones porque están muy vinculados con la gente que tiene conductas antisociales. Entonces, a ver, la conversación de la violencia va mucho más allá que una mera decisión. Claro. Por eso hay que cuestionar la justicia y desde dónde estamos atendiendo a la justicia. Wow. ¿No? Wow. Y fíjate, tú has platicado con personas que están dentro del sistema penitenciario y así como ellos, como ellas, hay muchas y muchos que nos están viendo el día de hoy que están quizá en una prisión de un matrimonio, en una prisión económica, en una prisión psicológica inclusive. ¿Qué hay dentro de la mente de una persona que está en situación de prisión? O sea, para relacionarlo con muchas mujeres que están en la misma situación, ¿es este deseo, esta ilusión de salir algún día? ¿Es esta naturalización a la prisión y decir, esta es mi vida y así voy a existir ahora? A ver, y mucha gente en la cárcel te lo dice, ¿no? Creo que la prisión más cabrona es la que tienes en la cabeza, porque hay mucha gente que está en prisión, como bien lo dices, en su cabeza en libertad física. Sí. Y hay mucha gente que está en libertad absoluta estando en una prisión física. Y eso está muy cabrón. Sí. Yo creo que eso está mucho más relacionado con esa devaluación emocional que la tiene una mujer en una relación tóxica, por ejemplo, que muchas veces no se da cuenta y entonces ya se justifica, pues, que sí me quiere, pero a veces, ¿no? Yo lo provoco y entonces eso es una devaluación emocional muy cabrón y esa es la prisión mental. Y luego lo que pasa muchas veces en la cárcel en general, y esto es un concepto básico de la justicia restaurativa, es yo ya soy esta. O sea, yo ya estoy aquí, o sea, ya tomé la decisión de estar, ya soy. Entonces, cuando tú te autodefines inconscientemente como alguien que no vale, alguien que merece que la golpeen, alguien que merece que la traten mal, alguien que merece, es muy complicado que tú te salgas de ahí. Al igual que si
te meto a la cárcel por robar y te digo eres una ratera, pues ya eres una ratera y en tu cabeza es ya soy una ratera porque voy a dejar de robar. Sí, igual ya soy una ratera. O sea, pues ya estoy en esta relación porque me voy a salir de esta relación si ya, o sea, si esto es lo que yo merezco, ¿sabes? Y entonces es como encontramos esa libertad psicológica en cualquiera que sea nuestra situación, ya sea que sea una prisión física o una prisión mental, para autodefinirnos y redefinirnos. Y creo que tenemos que, ese es el poder de la reinserción, ¿no? Y no te estoy hablando nada más de la reinserción de cometí un delito y tengo derecho a subsanar y seguir adelante. Todos tenemos constantes reinserciones porque somos humanos y todos le hemos cagado, ya sabes, y a mí, por ejemplo, y esto es algo que hablo con mi esposa muchísimo porque yo tengo una exnovia la cual fui la peor versión de mí, ¿sabes? Y yo tuve que trabajar mucho con mi psicóloga porque yo le decía, es que pues yo soy esta mierda de persona en las relaciones. Ya sabes, me desconozco y ella me dijo, sácate eso de la cabeza y date la oportunidad de darle la vuelta a la hoja a no eres esa persona, estuviste en una relación donde fuiste la peor versión de ti, ¿no? Pide perdón ante los errores que cometiste y date la oportunidad de saber que puedes estar en una relación bonita, donde haya respeto, donde haya apoyo mutuo, donde haya como muchas otras cosas, pero era real esa sensación. O sea, yo antes de casarme le decía a mi psicóloga, es que si la cago, es que si me vuelvo otra vez esta persona que no quiero ser, ya sabes, y me decía, ya. Y eso lo hacemos constantemente, ¿no? En la vida. 100%. Y las etiquetas que vamos cargando, porque al final del día estos conceptos, aunque por más complejos que suenen, a veces se reducen a conceptos muy básicos como el tema del etiquetado en nuestras conductas o personalidades. Por ejemplo, hay muchas, y lo digo mucho porque hay muchas mujeres que pasan por un divorcio y se etiquetan como divorciadas, o que pasan o que desde chiquitas les dijeron, es que mamacita, tú eres olvidadiza y eres olvidadiza y eres distraída. Y son distraídas toda la vida. Y yo siento que las personas que pasan por un sistema penitenciario, que cometen un crimen, como bien decías, a veces la etiqueta de criminal, la etiqueta de asesina, de asesino, es una etiqueta que cuando se reinsertan en la sociedad, tienen que despojarse de ella para poder cambiar su naturaleza, ¿verdad? Claro. O sea, la etiqueta realmente es muy poderosa porque la hemos empoderado. Yo y hablando de reinserción social, carcelaria, pues, a mí luego me da mucha risa, ¿no? Es que la reincidencia delictiva, o sea, yo nunca he conocido a alguien en la cárcel que me diga, ya, me muero de ganas de salir para volver a entrar, ¿no? Siempre hay como este trauma de quiero salir a hacer las cosas bien. Sí. O sea, por lo menos está la intención. Y entonces la gente dice, sí, pero pues igual va a recaer. O sea, es un ratero, güey. O sea, no es un secuestrador, es un ratero, es un lo que sea. Y va a regresar a la cárcel. Bueno, yo te lo pongo al revés. O sea, ¿quién estaría dispuesto a darle trabajo a alguien que estuvo en la cárcel? No, nadie. Bueno, ¿quién estaría? No, yo no, que no se me acerquen, que no vivan cerca de mí ni de mis hijos, yo no los quiero cerca. Bueno, pues también hablemos que igual y terminan robando otra vez porque nadie les da trabajo, porque nadie los acepta de regreso en la sociedad. Pero eso no se habla, ¿no? Solamente se habla de, no, es que ya es un ratero. Y entonces termina volviendo a robar porque entonces lleva 8 meses sin encontrar trabajo. En su casa ya se la armaron de pedo porque no paga la renta, porque no lleva comida a la casa, porque no le paga la colegiatura o el uniforme de los niños. Puta, pues ya regreso a lo que sé que sí sé hacer, ¿no? Que robar, por ejemplo. Hasta en los trabajos que a veces pagan menos. Antes teníamos esto de la carta de no antecedentes penales. Durísimo. O sea, ¿cómo quieres reinsertar personas que han estado en esta situación en la sociedad? Es durísimo. Que hasta esa, no es un espacio que vamos a hablar de leyes, ¿no? Pero sí, claro, a mí mucho me preguntan sobre esa ley, de si estoy o no estoy de acuerdo con que se haya pasado la ley, no, que hayan quitado la carta de antecedentes no penales. Y yo creo formalmente que se hizo mal esa ley y no debería ser todo o nada, ¿no? Claro. A ver, yo sí creo que una escuela debe de tener una carta que compruebe que alguien no es un pederasta, por ejemplo, o es más, que las escuelas, vas a contratar a maestros, hazle pruebas puntuales que tenga que ver con, o sea, sí hay ciertos espacios donde hay que tener cuidado con lo que hacemos. Si eres una persona que está vinculada con el pues mañana el que quieras ser policía de investigación, ¿no? Creo que puede vulnerar la institución y puede vulnerar a una sociedad.
Tampoco creo que las cartas de antecedentes penales deban de existir a diestra y a siniestra y que cualquiera pueda pedirlo, porque creo que es súper injusto. Ya pagaste tu deuda con la sociedad y no podemos criminalizarte de esa manera. Pero sí es un tema como que luego tomamos decisiones muy pendejas, ¿no? O sea, en su momento también se quiso hacer la lista de registros de agresores sexuales. ¿De qué sirve eso, güey? Sí, está cabrón. O sea, ¿de qué sirve que sepas que tienes un vecino, ¿no? A 3 cuadras, que vas a ir tú a matarlo o qué vas a hacer? Es lo que te iba a preguntar. En Estados Unidos, por ejemplo, está este mecanismo donde el agresor sexual tiene que irse tiene que registrarse. Sí. ¿Qué opinas de ese tipo de medidas? No, o sea, yo, y lo repito, o sea, si nos metiéramos en la cabeza de los agresores, la gran mayoría de los agresores sexuales buscan no agredir, buscan contenerse, buscan todo esto y la criminalización de todo de cajón es complicado. Y al final digo, ok, ¿no? Sí quiero saber si mi vecino es no un pedófilo, porque entonces tengo a mis hijos chiquitos en mi casa, ¿no? Porque la gente dice eso, o en el parque o lo que sea. Y pero ¿qué vas a hacer al respecto con esa información? Claro. O sea, no hay nada que puedas hacer. El güey tiene derecho a vivir y existir. Lo que sí es, lo malo de esos mecanismos es que te privan de llevar la conversación a otros mecanismos que puedan funcionar, ¿no? A ver, hay un señor que está en el parque sentado ahí nada más viendo a los niños. Güey, tiene que haber un mecanismo que sea, güey, en los parques infantiles no tienes por qué ir si no tienes un infante, güey. Pero eso no tiene que ver con que haya un registro y tu jeta esté en todos lados, ya sabes. Claro, te entiendo. Carta de antecedentes penales criminaliza o no criminaliza. Es que esa no es la conversación. Es cómo protegemos a la sociedad, cómo protegemos las instituciones, cómo protegemos a nuestras infancias, sin el todo nada, ¿no? Claro. Sí, llega alguien a estacionarse en una situación, una condición de discapacidad, se le construyen rampas. Claro. Llega alguien con una condición de pederastía, se le construyen sistemas. Sistemas, claro. Eso eso es lo que tenemos que hacer, pero sí somos una sociedad muy lastimada. Somos una sociedad que hemos normalizado la violencia mucho. Y que a veces actúa desde la venganza. Y que creemos que la venganza es justicia. Y yo creo que ese es un grave error, porque la venganza lo único que hace es que nos pone al par. Sí. Y yo lo he visto mucho con policías, por ejemplo, que torturan al momento de las detenciones. Claro. Es que estaba la víctima secuestrada y tenía que decirnos dónde la tenía. No, tienes que fortalecer la institución para que tú tengas todas las herramientas de la inteligencia para dar con la víctima sin tener que sacarle las uñas a este güey, porque lo único que estás haciendo es ¿con qué huevos, perdón que lo diga así, pero con qué huevos te atreves a decirle criminal a una persona cuando tú estás cometiendo actos criminales a esa persona? Y mucha gente me pregunta sobre la pena de muerte, ¿no? Y es tan absurdo como poder analizar el que estás penando a alguien con lo mismo que lo estás penando. O sea, es como esas no son racionales a veces. Y con un sistema, obviamente, que no está ni capacitado para definir quién la merece, quién no lo merece, ¿verdad? Pero a la gente le encanta la venganza. No, le encanta la venganza. O sea, cuando alguien ve un caso de estos, lo primero que suelta es pena de muerte. Sí. Mátenlos. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque hay una ausencia de Estado de Derecho. Y la necesidad de la venganza es para subsanar la emoción que tenemos de desesperanza de que no se hace justicia. Totalmente. Entonces, ¿por qué hay linchamientos en México? Porque yo ya sé que si le hablo a la policía no va a pasar nada. Sí, hay un 100% de impunidad. Hay un 100% de impunidad y entonces, ¿qué hago? Pues tomo justicia por propias manos. Y por lo menos, ¿no? Por lo menos pues, va a sentir porque en una sociedad ideal, estás viendo que alguien está cometiendo un delito y confías en que le hablas a la policía y que van a desmovilizar a esa persona. En México no tenemos eso. Entonces la gente está encabronada. Y está cabrón, porque fíjate, muchas veces somos como sociedad muy buenos para señalar y vamos desde lo más complejo hasta lo más sencillo, ¿verdad? A veces señalamos a la vecina que está siendo infiel, al vecino, este es un infiel, este es un mentirosa, y vamos señalando a la gente, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que, por más que jurábamos que no íbamos a caer en eso, por más que jurábamos que no nos íbamos a equivocar, ¡pum!, terminamos cometiendo el error, la culpa. Claro. Yo sé que tú has platicado con muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres que están dentro de las cárceles lidiando con la culpa. Sí. ¿Qué has aprendido de la culpa en las personas? Es el peor sentimiento, ¿no? O sea, la culpa es como... Y las mamás lo vivimos muchísimo, ¿no? Yo siempre, con Sofía, mi prima, tengo este chiste donde es como, güey... Debería de, así como te sale el bebé, debería de venir el manual de la culpa, porque en la maternidad...
La culpa es como ahí está todo el tiempo, ¿no? Estos cuestionamientos, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, pero realmente es una emoción que no sirve para nada. O sea, sirve quizá para el poder autorreconocer hice algo mal, te pido una disculpa, pero pues tener culpa... Te haces adicto a veces a la culpa. Te haces adicto y te inmoviliza la culpa. Totalmente. O sea, poder dejar ir y darte oportunidades desde cero, es lo que te moviliza. Si todo el tiempo estás... Y yo esto lo vivo... En algún momento un amigo mío le fue infiel a su novia y tronaron y luego regresaron y ella le puso muchas reglas. Sí. Y él se dio a las reglas y reglas como muy absurdas, como no puedes volver a ir a la casa de tu cuate donde me pintaste el cuerno, ¿no? Sí. Y es como, güey, como si eso, ¿no? Y yo me acuerdo que me volteé y le dije... Ojo, está perfecto que quieras resarcir el daño, pero no aceptes a raíz de la culpa que tienes, no aceptes, no toleres que no le puedas tú dar la vuelta a la hoja. Pintaste el cuerno, no te hace un hombre infiel. No, o sea, y eso tenlo en mente porque a veces es mejor empezar de cero, aprender de tus propios errores, no volverlos a cometer, pero no te enganches en la culpa porque no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Pasas por las cosas, no te conviertes y en hay que perdonarnos a nosotros mismos. Claro. Hay que saber decir, sí la cagué, pero tengo el derecho de seguir adelante, ¿no? ¿Cuántas mujeres nos están viendo el día de hoy que traen? Porque es una cadena. Sí, es una cadena. Es una cadena que vas arrastrando de generación en generación. He hablado con mujeres que han dicho, ¿sabes qué? Tuve una relación con un hombre y pues mira, una cosa lleva a la otra y abortamos. Sí. Y la mujer trae esa culpa cargando toda la vida y a veces una culpa que hasta heredas de generación. De generaciones, claro. O sea, hay gente que va pagando por esas cadenas que traes tú, ¿verdad? Entonces, cortar con esas cadenas es durísimo. Y fíjate, justo hablando de cadenas y de maternidad, a mí me impresiona mucho cuando platicas con madres de familia y que están dentro del sistema penitenciario y cómo tienen que meter a sus bebés en este concepto de cárcel. O sea, cómo hay bebés que nacen en la cárcel, bebés que van a visitar a sus madres en la cárcel. Esto me imagino que te enseña muchísimo de la maternidad y la ves en un sentido mucho más amplio que a veces vemos nosotros como que la maternidad es así, es muy cuidada. Esto está durísimo. A mí la maternidad en prisión es un tema que me encanta. De hecho, Reinserta fue quien hizo la ley que hoy existe respecto a la maternidad en prisión en el 2016. 2015-2016, pasó en el 2017. Es un tema muy complejo porque obviamente en la cárcel hay de todo, ¿no? Claro. Hay mujeres muy malas, hay mujeres que se equivocaron, hay mujeres inocentes. Mujeres que robaron unos tamales y están culpadas por... Sí. O sea, tienes de chile y mole y pozole, ¿no? En la cárcel, pero la maternidad es un idioma como que hablamos muchas. Que mi mamá no estaría de acuerdo contigo porque cree que el amor hacia un hijo no es natural. Sí. No es o sea, no es así como todos sentimos el amor por el hijo. Claro. Pero en la cárcel yo me he dado cuenta que hay... O sea, no importa el nivel de maldad que tengas, ese amor por el hijo es una cosa como brutal. Lo que pasa mucho en la cárcel es que a veces la buena maternidad tiene que ver con herramientas propias de una mente más sana, ¿no? Es muy fácil decir, es que yo no, o sea, si yo estuviera en la cárcel, yo no permitiría que mi hijo estuviera en la cárcel conmigo. Sí, pero eso lo dice una persona que tiene las herramientas emocionales para decir, va el bienestar de mi hijo primero, porque así se nos enseñó a nosotros. O sea, yo tengo una mamá que siempre ha puesto mi bienestar antes que el de ella. Sí. Por ende, yo le voy a poner a mi hija su bienestar antes que el mío propio. Pero ¿qué pasa cuando vienes de una maternidad egoísta, con una madre que fue muy egoísta, que aparte seguramente tuvo una madre que fue muy egoísta, y entonces les estás pidiendo que actúen de manera que no conocen cómo actuar? Totalmente. O sea, hay mamás en la cárcel que te dicen, es que yo no quiero que mi hijo se vaya de aquí porque a mí me gusta estar con mi hijo. Uh-huh. Sí, pero ¿qué pasa? Que tu hijo necesita la libertad. No está en condiciones. No puede ella estructurar su cabeza de esa manera. No quiere decir que no lo quiera igual, ¿sabes? Hay una serie ahorita en Netflix que aparte la hizo un chavo, Andy Weiss, que es esposo de una mujer que quiero mucho, Manuela, y Griselda se llama la serie. Vale la pena porque es esta mujer muy mala,
Es esta mujer que viene de un entorno donde de narcotráfico, de relaciones violentas, y es una mujer muy, muy mala, Sí. pero que tiene un amor incondicional a sus hijos. Wow. Si nos ponemos a analizar el personaje de Griselda, que aparte se ve que le metieron mucha psicología Sí. y está muy bien hecha, Sí, la verdad, felicito mucho a Andy porque lo hizo muy bien con este proyecto. Yo le decía a mi esposa, es que sí ama a los niños y quiere el bienestar de sus hijos y los protege dentro de lo que ella conoce como protección. Claro. Porque al final otra mamá diría, sí, pero si tanto los quisiera, entonces no haría lo que hizo, que la terminó llevando a la cárcel y terminó abandonando a sus hijos porque la terminó llevando a la cárcel. Sí. Y eso yo lo veo mucho en la cárcel. Es como ahí está este amor absoluto por sus hijos, pero es como, sí, güey, pero entonces ¿por qué te dedicabas a secuestrar? Porque sabías que el riesgo de que te detuvieran implicaba que tus hijos se quedaran sin una madre, ¿no? Pero a veces no hay como ese razonamiento. Claro, actúas en un loop de Sí. pensamiento que es muy parecido al tema de los celos, por ejemplo. Claro. Hay mucha gente que dice es que yo soy celoso o soy celosa porque no quiero verte con nadie más. Sí. Y te quiero para mí, pero esos celos te llevan a sofocar esa relación claro. y eventualmente terminas perdiendo a la Sí, persona que sí. estabas intentando proteger en ti. Claro. Y a veces no es consciente, es el poder analizar por qué soy una persona celosa o por... Y eso es un poco lo que en penitencia trato de hacer mucho, que es ¿qué te llevó a esto? O sea, ¿por qué estás como mujer en una relación violenta? ¿O por qué te dedicas a temas de narcomenudeo? Y de repente hay un capítulo especial que se llama, es de Mayra, ¿no? Que es una chavita que creció en un entorno donde la mamá se dedicaba a la venta de drogas y de repente ella es su mamá. Wow. Ya sabes, y ella dice, es que yo no sé por qué soy así. Wow. Es como, güey, hay factores psicosociales muy cabrones. Hay programación. Hay programaciones. Hicimos un estudio en Reinserta sobre los niños del narco. Sí. Y es sobre reclutamiento y sobre niños que se dedican a temas de delincuencia organizada. Y algo que salió en el estudio fue que en el sur del país los niños que se dedican a temas de delincuencia organizada y narcotráfico es por necesidad. O sea, ven una carencia en casa y salen a buscar la única opción que encuentran, ¿no? Y en el norte del país, el primer contacto con la delincuencia organizada lo vivieron en casa. O sea, la primera vez que vieron vieron armas fue porque su mamá, su papá, su abuelito, su tío se dedica a eso también. Entonces, todos esos factores creo que siempre hay que analizarnos para entendernos a nosotros y darle la vuelta a la hoja. Eso te abre mucho los ojos porque cuando juzgas, la gente cuando juzga a los adolescentes que están en delincuencia organizada y es que están levantando gente y que son sicarios. O sea, realmente la naturaleza de muchos de estos jóvenes es yo veo a mi madre sufriendo y yo necesito ir a traer el alimento y el sustento a casa y la única manera de recibir ese sustento en este entorno es esta, ¿verdad? Sí. Y yo sé que para muchos es fácil juzgar, decir, no, hay trabajos formales. Bueno, yo crecí, mi abuela creció y vivió en una ciudad que se llama Camargo, Tamaulipas. Camargo, Tamaulipas es como no sé si todavía lo sea, una de las cunas de la violencia en el norte de México. Y yo crecí en este pueblito yendo a visitar a mi abuela y conociendo a los muchachos que vivían en este pueblo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que Año Nuevo, por ejemplo, los festejos de Año Nuevo eran darle la vuelta a la plaza, cada quien en sus camionetas con... muy del norte, ¿no? Sí, muy del norte. Y detonar cuernos de chivo para festejar el Año Nuevo. Entonces la naturalización a las armas era instantánea. O sea, tú nacías en este entorno y papá tenía... Sí. Entonces, ves que este entorno, esta atmósfera, obviamente te va programando, ¿verdad? Entonces, el hacerle saber a una persona que hay otras formas de ganarse la vida es virtualmente imposible en ciertos territorios de ciertos países, ¿verdad? Es que a mí me caga el concepto de la narcocultura porque me parece muy fuerte que ya estemos en el grado donde ya sea algo que determinemos como cultural. Sí. Pero muchas veces te metes a conocer las historias de las personas y la verdad es que piénsalo, o sea, salgámonos porque
muchas veces decimos, es que, claro, sabes que justifica el delito. Yo no justifico el delito, ¿no? O sea, que trato de entenderlo para que no se repita. Pero en general somos personas que estamos programadas. O sea, a mí y pongamos otro ejemplo, la religión. Sí. O sea, es mucha risa, pero es como, ¿qué religión eres? Pues católico. Y que toda la familia es católica. Sí. Y es como, o sea, ¿todos creen lo mismo? O nada más no nos cuestionamos lo que ya somos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? O sea, el tatarabuelo católico, el bisabuelo católico, el abuelo católico, el papá católico, por ende yo soy católico. ¿Y qué si a ti te da la gana creer en algo más? ¿Te has cuestionado si siquiera crees en la religión católica y va con tu personalidad o es algo que es porque ya eres? Claro. ¿No? Igual que los partidos políticos, toda la familia es del mismo partido político y así se va y se va hasta lo más macro, hasta lo más micro. ¿Qué pasa si toda tu familia es del y de repente tú quieres ser? Sí. ¿No? O sea, porque vas más afín con una visión más de izquierda, por decir algo, ¿no? Pero no nos cuestionamos. Y entonces, muchas veces, no nos atrevemos a llevar ese análisis. Que yo, si me preguntas a mí, una de las grandes deudas que tiene este país es en materia educativa. Sí. Y ese es dar una educación racional, sí, donde le des herramientas a la gente de cuestionar, claro, y de todo el tiempo estar cuestionando, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero para entonces poder inventar, para entonces poder no generar una sociedad mucho más justa, mucho más sana, una construcción de paz mucho más allá que la inercia. Pero en la escuela nos educan a aprenderte de memoria. Sí. Te educan a traer la monografía y apréndete de memoria esto, porque sí, pero eduquemos a que cuestionen el por qué es así. Y no lo educamos y no educamos así. Y eso es gravísimo, yo creo, ¿no? Y quiero hacerte una pregunta muy, muy reflexiva porque hay mucha gente que nos está viendo que viene de esos patrones familiares y tiene a sus hijos y dice, yo veo todo lo que ha bajado de generación en generación. Sí. No pude evitar inclusive que mi hijo lo percibiera en mi familia, en mi matrimonio. Claro. Y fíjate, justo cuando a veces analizamos también el tema de la adopción, el tema de la adopción, cuando tú vas a adoptar una niña, un niño, te advierten, te dicen, este niño o esta niña viene de un abandono extremo. Sí. Viene de un abandono extremo, viene con una programación diferente. No esperes que esta niña o este niño crezca como un niño o una niña que creció naturalmente de ti, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ese mismo análisis hacia una persona que estuvo acusada de un crimen o que hizo algo fuerte, ¿tú crees realmente en la ruptura de cadenas? O sea, tú has visto, porque se sabe que muchos niños que pasan por un sistema de adopción luego crecen y son niños perfectamente abonados a la sociedad, perfectamente con conductas perfectamente sociales. Cuando pasas por un crimen y pasas por un sistema penitenciario, tú crees en la ruptura de cadenas y crees no solamente en la reinserción social, sino en la reinserción emocional. ¿Sabes qué pasa? Y estoy pensando mucho en un chavito que tuvimos en la casa de Medio Camino, en nuestro programa de reinserción. El tema es cuestionar las herramientas que necesitas tener para poder hacer esas rupturas. Sí. Y muchas veces cuando estás en una situación donde tienes que romper algo, es complicado el poder tener las herramientas. Ojo, son psicológicas y son sociales también. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Tuvimos a Víctor, un chavito en la casa que se dedicaba al narco. Pero toda su familia se dedicaba al narco. Sí. Entonces, él venía a la casa de reinserción, de Reinserta, y le echaba un chorro de ganas a crear algo distinto. Dice, yo no quiero verme en la cárcel como adulto, yo no quiero, no, esto no es lo que quiero. Pero llegaba a casa y toda su familia se dedicaba a eso. Sí. Y lo que nos empezó también a pasar con él es que somos nosotros con él, pero él contra el mundo. Y entonces los cuestionamientos eran, entonces, si realmente me quiero salir de aquí, implica que me tengo que desvincular también afectivamente de mi familia. Cortar, entonces, o sea, podar el árbol genealógico, claro, inclusive. Y eso está difícil porque es tu papá, güey, porque es tu hermano, porque es tu mamá y los amas profundamente. Mitificados, claro. Los tienes en un pedestal. Entonces, a veces hay que también darle el peso correspondiente a lo que implica el tener que hacer una ruptura de algo, claro, ¿no? Y el sacrificio muchas veces es mucho más complejo que la mera ruptura como tal. Claro.
y vámonos, no es un ejemplo de las mujeres violentadas. No es nada más dejo a mi esposo porque es un violento, sino quizá vengo de un entorno donde mi papá ya se murió, mi mamá es el sustento, mi esposo es el sustento económico tanto mío, pero de mi mamá también, porque me da una lana para mi mamá, y aparte los papás de mi esposo son lo máximo y son mi familia, y entonces los hermanos, o sea, entonces hay todos esos cuestionamientos que hacen la ruptura mucho más compleja. Y a veces vemos la ruptura como algo muy sencillo, ¿no? Yo lo veo mucho con gente que está en la cárcel. Pues es que él pudo haber decidido hacer las cosas diferentes. Sí, pero a veces, ¿qué implica decidir? Hay unas mujeres en Santa Marta que si yo tuviera un deseo en la vida sería sacarlas de la cárcel, porque ellas crecieron en una se llaman las Polanco, y crecieron con un papá secuestrador. Y ellas, desde que tienen uso de razón, pues hay tablas en las ventanas de su casa y se cambian de casa cada X tiempo, y hay un cuarto en el que no se puede entrar, donde llevan comida, donde no hay pacas de efectivo en la casa, hay joyas. O sea, ellas crecieron en un ambiente, ¿no? Detienen al papá y el juez les dice: si me das 200,000 pesos, en ese momento, hace 20 años, lo saco. Y entonces ellas van con los tíos, que son también, ¿no? O sea, y le dicen: es que necesitamos 200,000 pesos para sacar a mi papá. Y entonces los tíos esposos le dicen: ok, pero van a guardar a la víctima un ratito en la casa. Y entonces ellas dicen: no, estos güeyes les llevan a la víctima, y ellas entran en esta situación como de: es que si no hacemos esto no vamos a poder obtener los 200,000 pesos, pero les ganan la culpa y liberan a la víctima, y al momento de liberar a la víctima las detienen a ellas. Y entonces es así, pero ellas decidieron: no, espérate, vámonos detrás. O sea, son mujeres que de entrada normalizaron el secuestro y no lo veían como algo tan malo como lo vemos quienes estamos desde afuera, ¿no? Y dos, sí, pero ¿por qué querían sacar a su papá? Su papá es secuestrador. Es su papá. Claro. O sea, es como el decir, si yo mañana, ¿no? Y hagamos esta reflexión, que a quienes nos están escuchando, güey. Si mañana te enteras que tu papá es o no sé, vende facturas o hace cosas ilegales, vas a ir a denunciarlo. Y ese es el gran problema que tenemos en este país, porque somos muy buenos para juzgar, pero no en analizar el qué hay detrás y el trasfondo. Y es muy fácil también la fantasía. Mucha gente va a decir: no, yo sí lo denunciaría, ¿no? Cuando no estás en esa posición es muy fácil decirlo. Pero en México, el delito con más impunidad, por ejemplo, es el abuso sexual infantil. ¿Y sabes por qué? Porque en el 74% de los casos es un familiar quien abusa sexualmente. Y lo que termina pasando ahí es que cómo voy a meter a la cárcel a mi papá, o cómo voy a meter a la cárcel a mi hermano, o cómo voy a meter a la cárcel a mi tío, o cómo voy a meter... Entonces, las familias lo silencian. Claro. Porque y en Reinserta tenemos una clínica de atención a niños en situación de violencia, y como trabajamos también con agresores, nos llegan muchos casos donde llega la mamá y dice: es que mi hijo abusó sexualmente de mi hija, pero yo no voy a meter a la cárcel a mi hijo. Entonces, ayúdenme con mi hijo y pero quiero ayudar a mi hija. Entonces, son situaciones muy complejas, ¿no? La familia se convierte en este sello hermético en donde lo que ocurre en esta familia... Así se nos educó, ¿no? Exacto. Hay un dicho mexicano muy famoso: claro, los trapitos se lavan en casa. Y eso es durísimo. Ya se insertó así ese sello hermético en la familia de que de aquí nada sale. Y esto no se trata, esto lo tratamos nosotros y así somos nosotros, y no dejen que la gente nos juzgue, es nuestra familia. Pero sí juzgamos a la familia de enfrente, ¿no? Pero cuando nos está pasando a nosotros, ahí sí nos cambia el chip al 100%. Está durísimo, porque yo me imagino que en la mente de una persona que ha hecho una agresión o que ha recurrido al secuestro como medio de vida o al asesinato, quizá en su mente, no textualmente, pero quizá pasaría una cosa de decir: si ustedes supieran lo que yo tengo que romper para vivir como viven ustedes, sí, muy probablemente tampoco lo pudieran romper. Sí, y no hacemos esa reflexión porque somos una sociedad, muy vengativa y de juzgar mucho sin llevar a cabo el pensamiento racional, ¿no? Sí. Sin darnos la oportunidad de ver más allá. Sí. Y eso me parece que es
tan importante para poder construir una cultura de paz. Wow. Porque si no tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del prójimo, Sí. ¿cómo podemos entendernos como sociedad? Y eso es lo que es México hoy. Claro. Mucho es 1, 2, 3 por mí, por mis amigos, ¿no? Y los demás, pues me vale madres. Claro. Y vámonos a un ejemplo como muy tangible. ¿Qué pasa en las colonias donde hay violencia? Pues yo voy a ponerle púas a mi casa y yo voy a poner un guardia afuera de mi casa y voy a comprar perros rottweilers para que den miedo y voy a poner afuera de mi casa. Si se meten a robar a casa del vecino, pues es pedo del vecino. Claro. Pero, entonces, en vez de gastarte toda esta fortuna en blindar tu casa, Claro. ¿por qué no nos juntamos todos los vecinos y vemos qué podemos hacer como comunidad para que en esta colonia Claro. no entren a robar? Exacto. Pero en México es, pues mira, yo pongo Yo lo mío. púas, yo lo mío, y no consideramos bajo ninguna circunstancia el efecto que eso tiene. Y entonces eso nos lleva a conversaciones mucho más complejas que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción. Somos muy fácil de decir el político corrupto. Pero hay políticos corruptos porque hay empresarios corruptos, porque hay ciudadanos corruptos, el policía corrupto. Sí, cabrón, pero tú le estás dando. Sí. Pero no, el policía es un corrupto. Pero ¿por qué es corrupto, güey? Porque Porque tú le estás mantienes el dando, sistema. ¿ya sabes? Y el empresario pues es bueno en dar sus moches para que le den el contrato millonario y hace el deal con el político corrupto. Y pues, todos somos parte del sistema. ¿No? No Y hay puedes que juzgar romperlo. la mano si tú eres parte del mismo cuerpo. Claro, entonces Está cañón. están robando la casa al lado, sí, pues no es mi pedo, no, pues sí es tu pedo. Sí, exacto. Sí es tu pedo. Y fíjate, quiero terminar con reflexionando sobre esto, porque tú has platicado con las personas que la sociedad ha etiquetado como Sí. lo más peligroso. Como lo pues. más, la escoria de la escoria, Es como lo le más dice la inhumano, gente. sí. La sociedad lo Sí. etiqueta como lo más inhumano que existe. Tú has visto lo que muy poca gente ha visto. Has escuchado las historias que muy poca gente ha escuchado. Sin embargo, ahorita que platicábamos fuera de cámara y platicábamos un poquito de cómo vives, yo te veo viviendo despreocupada. O sea, tú vives tu Sí, vida y vas y vivo muy vienes, tranquila. lo cual me hace pensar que a pesar de todo lo que has visto, el miedo es algo con lo que se navega, que la sociedad tiene esperanza, que hay más gente buena, que gente que cae en estas conductas. A ver, yo creo que en general en la vida hay más gente buena, pero Claro. ya se ha generado un ciclo vicioso horrible respecto a lo que consumimos, ¿no? Claro. O sea, tú te metes ahorita, abre tu teléfono y hable cualquier aplicación de noticias y es Lo que genera dopamina. todo, ¿no? ¿Por qué no leemos noticias positivas? Claro. Porque no es negocio, ¿no? Entonces... No genera dopamina. Claro. No genera esa dopamina que necesitamos para existir. Mira, yo sí creo en que habemos muchos más buenos que malos. El miedo es un sentimiento que desafortunadamente siento poco, Sí. porque me he tenido que acostumbrar, porque si yo sintiera miedo, Te has naturalizado. dedicándome a lo que me dedico, pues sí, Claro. está cabrón. No, hago una pausa porque vi en tu podcast en Penitencia, que invito a que la gente lo vea, una Gracias. parte donde estás platicando con alguien y se escuchan balazos. Se escuchan Así balazos y tú de que, nomás. ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. Ellos sí de que correr, güey. Ahí tengo que confesar que sí sentí miedo. Especialmente sentí miedo cuando volteo y veo la cara de mi productor, de Así. Alex, y el güey estaba blanco, transparente, y entonces... Pero el güey es un chingón, así que siguió grabando, no dejó de grabar, y de repente, esto no lo ven, pero de repente los custodios empezaron a correr. Entonces yo, y ahorita, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Como si fuera un vuelo que se está yendo. Así de que, ¿qué procede con eso? Aparte fue muy cabrón porque hay un güey que se llama Salam, creo, que se dedica a analizar la psicología de todas ciertas. Entonces se mete el güey y hace, seguro te ha analizado a ti en algún Probablemente, seguro, sí. probablemente. Agarra capítulos míos y entonces y hace un análisis bien interesante donde justamente esa normalización de la violencia. En ese capítulo estoy entrevistando a Bocanegra. Bocanegra es un sicario, a sueldo, y la reacción de él cuando se detonan esos balazos, Sí. y la reacción mía, que no soy sicaria y que no estoy acostumbrada a la violencia, es bien cabrón. Él entra como en este modo como de flight or fight, ya sabes, así Defensivo, ya. ya aquí estoy. Y yo es como me protejo, me hago así, es como hacia dónde corro, hacia dónde. Y el güey, o sea, hasta la boca le empieza a hacer como así de esta adrenalina que el güey está acostumbrado, ya sabes. Y eso es muy cabrón. Ese capítulo está Durísimo. muy cabrón. No. Entonces, Y ese día sí dije como... a lo mejor aquí O es. sea, como en el avión veníamos de regreso y le digo, güey,
sea, podríamos estar ahorita en medio de un motín, atrincherados en una celda. O sea, No, qué y locura. lo peor es que me da emoción pensar eso. Güey. O sea, yo le decía yo, tú sabes la historia que hubiéramos sacado Sí, de estar en una... O sea, déjame te cuento la vez que me tocó el motín ahí en la cárcel. Y un sicario me metió en una celda y estuve abajo de... ¿no? Hijo, no. O los capítulos que hubiera sacado de ese podcast ahí en pleno motín. Ahí tú grábale, güey, tú grábale y vamos a entrevistar aquí a todos. Increíble. Es el ejemplo perfecto de Saskia que está insertada en la sociedad como un humano funcional. Sí. Sin embargo, la proximidad a la violencia y al miedo y a todo te va naturalizando. Sí, O sí sea, te va naturalizando y hay que tenerlo muy consciente y hay que tener como mucho cuidado. Y yo es algo que especialmente con mi esposa lo hablo muchísimo, que es, pues, voy a tener, por ejemplo, yo lo tengo muy consciente, que es, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, hablar de mis emociones de pronto. Y entonces, cuando me peleo con Mariel, ella tiene esta cosa que a veces llora. Sí. Y yo Imposible hacerte llorar. yo me hago cangrejo, güey. Yo es como, pues, ¿qué sientes? Y yo, nada, o sea, ya sabes. Y me he dado cuenta que he perdido también esa sensibilidad. Mi mamá me lo dijo, es que hasta en tu semblanza se nota que, o sea, si ves fotos mías a los 20 años, digo, más allá que la edad llega, ¿no? Pega, pero no. Sí, te has vuelto como más dura. Y yo es que a veces me salgo tantito de mí y reflexiono. Yo tenía esta película que me encantaba de chiquita, que era Hannibal Lecter, Hannibal. Y, Que te encantaba de chiquita. Sí. Wow. Yo quería ser Jodie Foster. Luego entendí que me gustaba Jodie Foster y quería ser Jodie Foster. O sea, como claro, las dos. Eso. Pero esta escena donde Jodie Foster entra al elevador y está con puro güey en el elevador, baja y llega hasta la última celda donde está Hannibal Lecter amarrado con esta, ¿no? Y de repente estoy yo con el monstruo de Catepec esposado así de frente y yo, güey, es que ya estoy ahí en lo que siempre soñé. O sea, ya estoy... ¿Y eso qué efecto ha tenido en mi persona? Sí. ¿No? Y sí me he vuelto mucho menos sensible en ciertas cuestiones. Tu capacidad de asombro ha cambiado muchísimo. Mi capacidad de asombro ha cambiado muchísimo. A veces sí digo... Qué cabrón, pero no lo vivo en el momento así. Claro. Ya sabes, o sea, como que... Claro. Sí, y hay que ser conscientes de eso, ¿no? Qué duro y qué interesante, porque eres un personaje de verdad. No por nada estás en este podcast que llama Personalidades Ingobernables. Eres un personaje muy difícil, muy complejo de analizar, porque lo que haces, o sea, claramente no lo haces ni por dinero. Nadie te paga por meterte a las cárceles. Nadie te paga por ir a ayudar a los infantes que están en situaciones de violencia extrema. Nadie te paga por esto. No, o sea, no es un for profit, pues. No es un for profit, definitivamente. Pero me llama la atención que dentro de este mundo, dentro de esta sociedad, eres una persona totalmente diferente. O sea, eres un personaje a la que inclusive la gente recurre a ti. Yo me imagino que la gente te escribe de todos lados. Yo veo que la gente te etiqueta en cosas de que, Saskia, necesitamos, ayúdanos con esto, ayúdanos con lo otro. Yo siento que vienes como que a cambiar la generación, la forma en la que vemos a las personas que están en situaciones de cárcel, a las personas que han pasado por hechos delictivos muy duros. Fíjate que ahora Dalia Empower, que lo encabeza una periodista, una mujer que admiro mucho, se llama Laura Manso, sacó una premiación con el Heraldo sobre reconocimiento a ciertas mujeres. Claro. Y me metieron en esa lista y algo que me gustó mucho fue el reconocimiento por cambios culturales. Sí. Y me encantó la verdad es que es la primera vez que veo un reconocimiento con ese agradecimiento, porque dije, eso es lo que busco hacer. O sea, sí busco cambiar paradigmas, sí busco tener las conversaciones incómodas, sí busco que nos atrevamos a ver más allá, porque si algo me queda, dicen que la definición de pendejo es hacer lo mismo 2 veces esperando un resultado distinto. Y a veces como sociedad siento que estamos en un ciclo de lo mismo cuando queremos otra cosa, porque todos queremos paz, todos queremos vivir tranquilos, nadie la pasa bien, sabiendo si su hija va a llegar en la noche o no va a llegar en la noche, sabiendo que nos pueden asaltar, que nos pueden quitar la quincena, que puede haber una injusticia, que podemos incluso inocentemente acabar en la cárcel. Nadie la pasa bien con eso. Pero entonces, ¿por qué seguimos en este mismo círculo visual?
Y sí, a veces eso gusta y a veces no gusta tanto, porque luego los madrazos se ponen buenos. Pero sí, sin duda, Sí. Y los balazos truenan por todos Por lados. todos Pero, lados, sí. pero te voy a decir una cosa, que el mero hecho de que existas, y el mero hecho de que existas en esta sociedad, en estos tiempos, de alguna manera nos asegura que mañana probablemente va a haber otra Saskia Niño de Rivera. Pues espero no que haya otra Saskia, no. Pensé que ibas a decir que No, por no. lo menos haya un futuro distinto mañana. Es la tirada. Y lo que hago nunca es con afán de lastimar a nadie, nunca es con afán de revictimizar a alguien, nunca es con afán de nada. Creo genuinamente en que tenemos muy confundida la venganza con la justicia y hay que hacer las cosas distintas para llegar a soluciones distintas. Sabes que te admiro, No, te muchas agradezco gracias. muchísimo que hayas venido a platicar Es igual la conmigo. admiración y el respeto y gracias por abrir tus no. micrófonos a esta historia. Y siempre para adelante. Saskia, muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron con nosotros, que seguramente salen como yo estoy saliendo de esta entrevista, con los ojos abiertos a muchas problemáticas que a veces nos es más cómodo dejar debajo del tapete. Sí. Silenciar. Gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a todas, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Ingobernables. Gracias. Personalidades ingobernables en mi canal de YouTube, Jorge Lozano H Conferencias. Da clic aquí y recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Antes del éxito siempre va a ser un chiste para muchísima gente. Eso. Pero cuando te conviertes en esa persona, yo lo sabía, Dani. Claro. Claro que lo sabía que lo tenías. Siempre güey, claro. creí en ti, Dani. Siempre creí en ti, pero siempre va a ser así antes del éxito. Y si tú quieres poner un restaurante y piensas y sueñas en grande para mucha persona que no tiene los mismos sueños que tú, vas a parecer un chiste para ellos. Ya cuando lo logras, ya es como la admiras y viene la admiración